gente que está y el estado de bienestar. Yo lo entiendo como la gente que está como intentar recuperar un estado de bienestar anterior al estado de me pasó algo parecido con el fenómeno de la cuesta con el vecino, me pareció que era rompía mal. En los medios de comunicación estamos ahora acostumbrados a que se nos hable de cambio climático, quizá también por lo evidente, ¿no?, de muchos de sus efectos ya nocivos que se empiezan a notar, a pesar de que han sido anunciados hace mucho tiempo. Pero sin embargo, no hay en lo que es los grandes medios de comunicación ninguna referencia a otra serie de cuestiones, como puede ser el alcance de los límites físicos del planeta, los problemas de la deuda, de la huella ecológica, temas que no aparecen para nada, ¿no?, y que podrían ser lo que tú denominas como colapso o lo que devenga en el colapso civilizatorio. Para gente que nunca ha oído hablar del concepto de colapso, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso? Nos estamos refiriendo a un golpe muy fuerte que trastoca todas las relaciones hoy existentes, en todos los ámbitos imaginables, en el terreno económico, en el social, en el político y en el ecológico, y que se traduce en la manifestación de un sinfín de problemas que hoy o no existen o tienen un relieve muy limitado. Estoy hablando, más allá de lo anterior, de un proceso irreversible, que es lo que al fin y al cabo distingue un colapso de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior a la crisis. Cuando nos referimos al colapso, esta posibilidad no existe. Y por detrás de todo eso creo que hay un debate principal, que es el debate relativo a la complejidad de nuestras sociedades. La tesis que muchas veces expreso viene a decir que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, y es el caso de la nuestra, necesitan para resolver sus problemas cantidades cada vez mayores de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Y esto conviene relacionarlo, por un lado, en efecto, con el cambio climático, pero también con el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy en día empleamos, con otras crisis, por cierto, en la trastienda, la de la deuda, la crisis demográfica, la crisis social, la crisis de los cuidados, la crisis que se revela a través de la manifestación de muy diferentes tipos de violencias. Claro, además entiendo que para alguien que se enfrenta por primera vez a un tema como este, el hecho de asumir que no hay vuelta atrás va a ser lo más complicado para encontrar soluciones y poderlo hacer más, vamos a decir, encontrar una resiliencia, ¿no?, social para poder sobrevenir o sobrepasar, mejor dicho, ese colapso. Sí. Claro, el escenario psicológico individual del colapso es un escenario complicado. Y lo es tanto si uno decide no plantearse la cuestión, porque llegará de golpe, como si decide, por el contrario, planteársela, porque entonces tiene que enfrentarse a problemas muy agudos en todos los órdenes de la vida cotidiana. Pero de todas maneras me interesa subrayar que la perspectiva de que el colapso abra el horizonte de percepciones alternativas y nos obligue, por ejemplo, a pensar crudamente sobre la sinrazón de nuestra vida cotidiana, también está ahí, con lo cual parece servida la conclusión de que no todos los efectos del colapso van a ser negativos. Habrá también una consecuencia en materia de revivificación de movimientos alternativos que probablemente hacen que algunas personas entiendan que el colapso sería un fenómeno saludable en último término. Claro, eso te iba a preguntar, es decir, que cuando algo acaba, algo nuevo nace.
Entonces, este colapso puede ser una ventana de oportunidad, por decirlo de alguna manera, para que ciertas otras maneras de vivir, incluso no tiene por qué, evidentemente, seguramente no tiene por qué ser nuestras sociedades, ¿no? Sociedades más sencillas que ahora, hoy día también conviven con nosotros en el planeta Tierra, puede ser que tengan una segunda oportunidad. En efecto, en este orden de cosas, cuando me preguntan si hay opciones alternativas, yo suelo pensar en dos terrenos diferentes. El primero es el que ofrece la perspectiva de que las gentes, en la percepción de la proximidad del colapso, empiecen a cambiar su vida cotidiana. Y estoy hablando de quienes estamos aquí. Y el segundo, la posibilidad, el horizonte, la perspectiva de que gentes que viven fundamentalmente en los países del sur y que están menos marcadas por la lógica de la mercantilización, del capitalismo en su versión más abrupta, acaben por perfilar movimientos que iluminen nuestro horizonte de futuro. En este sentido, lo he dicho muchas veces en los últimos años, lo que ocurre desde hace un cuarto de siglo en Chiapas, en México, o lo que sucede más recientemente en Rojava, esa región del norte de Siria con mayoría de población kurda, me parece que es muy interesante a efectos de llegar a la conclusión de que tal vez, escarbando en lo que sucede en los países del sur, y he puesto dos ejemplos entre muchos, podemos encontrar algunas respuestas a problemas que nosotros, embebidos de la lógica mercantil del capitalismo, no estamos en condiciones de hilvanar en un momento como este. Claro, el sustrato sobre el que nos movemos, sobre todo en las sociedades occidentales y por lo tanto por dominación, digamos, en todo el planeta, es que está el capitalismo. Y además tú hablas de un capitalismo que llamas en fase terminal, ¿no? Con corrosión. ¿Qué implica ese capitalismo en esa fase para la situación actual que tenemos? A veces sospecho que utilizamos una palabra genérica, capitalismo, para describir realidades que pueden ser muy distintas, y fundamentalmente dos. Hay una, que creo que es la hoy dominante, que es un capitalismo cortoplacista, que lo único que busca es el beneficio en el corto plazo sin preocuparse del futuro, que no tiene en los hechos ningún programa de futuro. Pero está emergiendo, creo, un capitalismo de corte muy diferente, que sí que tiene un proyecto de futuro, en el buen entendido de que ese proyecto, a mi entender, es manifiestamente criminal. Se asienta en la versión más suave en la marginación de quienes se entiende que sobran y en la versión más dura en el exterminio directo de estas gentes. Claro, este segundo capitalismo, hablando en propiedad, no ofrece una alternativa al colapso, ofrece una forma de colapso, ¿no? Si estamos hablando del exterminio de buena parte de la población planetaria, esto es una forma de colapso que ciertamente remite a criterios distintos a los vinculados con el colapso económico, social, ecológico, pero que en último término conduce a consecuencias muy similares. Este segundo capitalismo hoy probablemente no es perceptible claramente. Si se me pregunta, por ejemplo, por las políticas que avala un gobierno como el español, pues diré que responden al primer capitalismo, a un capitalismo del todo vale. Pero incipientemente los señales del segundo capitalismo creo que empiezan a hacerse valer entre nosotros. Claro, ante una situación así hay que plantearse, el que quiera tomar conciencia del asunto y buscar soluciones, hay que empezar a plantearse cosas, ¿no? Y sobre todo el qué hacer. Ahí en tu libro hablas de las transiciones, ¿no? Ecosociales. Hace mucho tiempo que el movimiento del decrecimiento viene hablando de esto, paralelamente el mundo de las transition towns, ¿no? Que es un fenómeno un poco más anglosajón, más latino quizá el del decrecimiento. ¿Qué nos puedes contar acerca de cuáles son tus perspectivas de soluciones o cómo debería la gente empezar a tratar el tema y sobre todo, creo, por la importancia desde lo local? A ver, tú sabes, Lalo, que yo suelo esgrimir 5 verbos que a mi entender son los cimientos de fundamentación de esos movimientos por la transición ecosocial. En realidad, últimamente agrego un sexto. Los verbos son decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar. Y el sexto que agrego, porque me parece que incorpora debates importantes, es descolonizar muchas relaciones. Decrecer, porque no nos queda más remedio que aceptar que en el norte opulento hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos del planeta. Desurbanizar, porque las ciudades son cada vez más inhumanas y tenemos que partir de la presunción de que una de las pocas respuestas de las que disponemos eficiente ante el colapso pasa por reconstruir muchos de los elementos de la vida rural que hemos destrozado en las últimas décadas. Destecnologizar, porque tenemos que ser conscientes de que muchas de las tecnologías que el sistema nos regala
no son precisamente liberadoras y emancipadoras. Despatriarcalizar, porque seríamos muy ingenuos si pensásemos que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres han quedado resueltos. Bastará con que recuerde que el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Descomplejizar, porque hemos aceptado sociedades cada vez más complejas con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Y, en fin, descolonizar, porque tenemos un deber de restituir los recursos de los que privamos a comunidades humanas enteras, y tenemos, un poco a tono con lo que decía hace un par de minutos, que aprender de muchas de las prácticas de esos pueblos que describimos como primitivos y atrasados y que, sin embargo, han mantenido históricamente y, por ejemplo, una relación muy fluida con el medio natural que, infelizmente, nosotros no somos capaces de preservar. Y aterrizando, yo que sé que tú viajas por muchas partes y conoces seguramente muchos proyectos, ¿algún proyecto que tú hayas visto en la península o en cualquier otro sitio que te haya dicho, por aquí es un camino que yo transitaría? Bueno, yo creo que el proyecto más ilusionante, con todas las carencias que queramos, que se ha registrado entre nosotros en muchos lugares en los últimos años, han sido las cooperativas integrales. Debo subrayar sus muchas carencias, el hecho de que algunas aparecieron y desaparecieron a tono con los tiempos en los que estamos, pero me parece que era un proyecto que combinaba inteligentemente la perspectiva de desarrollar economías locales, de reducir sensiblemente las dependencias en el terreno energético y de trabajar en el ámbito de la autogestión y de la democracia directa. Ya sé que, tal y como acabo de describir las cooperativas integrales, he asumido un código descriptor un tanto idílico, pero me parece que los tiros con ese nombre o con otro tienen que ir por ahí. Bueno, mucha gente seguramente estará pensando cuál es el papel de lo que se ha llamado el estado de bienestar en todo esto, es decir, las políticas públicas, las políticas sociales. ¿Tiene algún sentido hablar de todo esto, incluso de las muchas luchas que se están librando para recuperar el estado anterior a la actual crisis económica, cuando estamos hablando de un panorama como el que planteas, ¿no?, del colapso? Es un debate abierto y yo respeto todas las posiciones. La mía es muy escéptica con respecto a la conveniencia de mantener los estados del bienestar, que se hallan en proceso de desintegración en virtud de la lógica del sistema. Lo he dicho muchas veces. Desde la perspectiva libertaria, que es la mía, los estados del bienestar son formas de organización económica y social propias del capitalismo y desconocidas fuera de este, que dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo, que beben de la filosofía mortecina de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto, que no han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación, que no tienen ninguna condición ecológica solvente en la medida en que surgieron en una etapa, la llamada era del petróleo barato, que visiblemente ha quedado atrás, y, en fin, que no muestran tampoco ninguna condición solidaria con los países castigados del sur. Esto, claro, es una manera de ver las cosas que no debe conducir a la conclusión de que yo le estoy pidiendo a un anciano que renuncie a su pensión y a la atención que le dispensan en un ambulatorio de la Seguridad Social, pero en cualquier caso, la defensa, en este caso de lo público, creo que tiene que adjetivarse, y yo hablo de lo público autogestionado y socializado, no de lo público estatalizado, nacionalizado, que me parece que es un elemento central de mantenimiento, de anquilosamiento de los problemas. Es decir, ¿no planteas que desde políticas locales, y hablando de políticas, lo que se conoce, ¿no?, en el sistema actual, no lo que estás hablando tú, se puede introducir nada que pudiese ayudar a esa resiliencia que necesitamos de cara al colapso? No sería tan radical, pero soy bastante escéptico, ¿no? Tengo la impresión de que... Lo digo desde el punto de vista de los municipalismos, ¿no?, y estas corrientes que hay ahora, ¿no?, bueno, más pensando desde ahí que de cualquier otra perspectiva. Lo que ocurre es que, en mi impresión, y hablo de lo que ha ocurrido en los últimos años, la abrumadora mayoría de los proyectos municipalistas han sido absorbidos por la lógica del sistema y han acabado, por ejemplo, por reproducir la lógica cortoplacista del sistema en sí mismo. Esto no quiere decir que yo no sepa apreciar que hay una diferencia entre el mundo local, donde la proximidad dibuja unas relaciones más sólidas y unas posibilidades mayores, y el magma general de la alta política que se revela en los parlamentos o en los gobiernos. Tampoco tengo que olvidar, porque me parece que es de razón reconocerlo, que en determinadas regiones donde los problemas son muy agudos,
lo local acaba por generar debates que en otras no se revelan. Ayer estuve en Huesca, una provincia sometida a un activo proceso de despoblación, y es verdad que en el magma discursivo de lo que ocurre ahí, eso preocupa como no preocupa en Madrid o en Barcelona por razones obvias, con lo cual no deseo ignorar que el cambio de nivel plantea unas discusiones interesantes y legítimas, pero debo confesar que soy escéptico si lo que está de por medio es una aceptación de la trama institucional que al final, desde mi punto de vista, obliga a ratificar una conclusión. Yo no conozco ningún ejemplo consistente y prolongado de cómo desde un poder local se hayan mantenido espacios autónomos autogestionados, y conozco, por desgracia, muchos ejemplos de lo contrario, de cómo esos espacios han sido absorbidos en provecho a menudo de la lógica más aberrante del capitalismo más mercantil. Por último, bueno, hemos hablado un poco de las soluciones, ¿no?, apuntadas a las cooperativas integrales, al trabajo desde lo público, entendido como autogestionado, pero es cierto que una solución, y la has planteado también antes, que puede dar el propio sistema, o las élites, mejor dicho, incluso que el propio sistema, es el irse hacia nuevos fascismos, ¿no?, que algunos autores tratan de ecofascismos, otros de ecototalitarismos, pero que al final vienen a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de esos procesos incipientes y que los veremos con más crudeza en los próximos años? Yo sé que el término ecofascismo es moderadamente sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre a realidades saludables o por lo menos neutras. Bueno, siempre me siento en la obligación de recordar que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecologista, que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba los efectos negativos de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas vegetarianas. Todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que defendieron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado o de ecofascismo. En el meollo de la propuesta ecofascista hay una discusión demográfica, está la idea de que en el planeta sobra gente, y esto debemos empezar a tomárnoslo en serio, tanto más cuanto que parece razonable intuir que en un país relativamente desarrollado como este en el que estamos, una parte de la población decida sumarse a un proyecto de esta naturaleza. Su apuesta principal se convierta en: yo quiero estar entre los elegidos, entre esos, qué sé yo, 800 millones de habitantes del planeta, a una costa de renunciar a determinados derechos, libertades o privilegios. Este horizonte tenemos que empezar a valorarlo porque me temo que marca poderosamente la deriva del planeta en el futuro inmediato. Además que una tendencia de este tipo no sería totalmente desconocida desde el punto de vista de que estamos acostumbrados a señalar un enemigo contra el que defenderse, ¿no? Y estoy pensando ahora mismo con pues, toda la campaña mediática que hay actualmente con el tema de la inmigración, ¿no? Es una cosa parecida, ¿no? Es decir, que plantear que hay pocos recursos en una parte, ahora se está hablando pues, de los trabajos, ¿no?, de cosas más normalizadas dentro del sistema actual, pero en el futuro puede ser las reservas de agua, la poca reserva energética en forma de petróleo o lo que haya, ¿no? O sea, que es una cosa que gran parte de la población podría empezar suscribiendo esos postulados sin darse cuenta a lo que nos provocaría, ¿no? En efecto, y en realidad esta fue la trama mental que se abrió camino en la década de 1930 en buena parte de los países europeos, ¿no? Una población en situación muy delicada, con sistemas cada vez más piramidales, dirigentes carismáticos que apenas dejaban espacio a ningún debate libre y que además disponían o pasaron a disponer de aparatos represivos muy poderosos para cancelar cualquier tipo de disensión, ¿no? Por eso
creo que conviene regresar en algún momento a la década de 1930 y huir de la idea de que aquello fue un proceso extrañísimo que en virtud de razones inesperadas se reveló. Creo que es una iluminación muy certera de lo que puede ocurrir en el futuro inmediato. Y una pregunta más personal. ¿Guardas, con todo lo que conoces, con toda la gente que has conocido, guardas algo de esperanza en el que las vías de lo que nosotros queremos, o ya lo comparto un poco las tesis que tú has anunciado ahora, guardas esperanza en que sea posible abrirse un mundo deseable con todo lo que se avecina? ¿O eres profundamente escéptico y pesimista? No, guardo esperanza porque no me queda más remedio que creer en la gente común. Importa eso. No estoy hablando ahora de los activistas hiperconscientes de los movimientos sociales. Yo creo que si no partimos de la presunción de que la gente común es más lúcida de lo que parece, de que tiene una capacidad de penetración de la realidad y de compromiso con los demás mayor de lo que una primera lectura invita a concluir, no tiene ningún sentido plantear todo esto. Esto creo que además guarda relación con la percepción de la naturaleza humana propia del mundo libertario, que ya sé que alguien dirá que es a menudo una percepción ingenua, y lo puede ser, ¿no? Porque ejemplos de lo contrario de lo que estoy diciendo los hay, y muchos, pero también hay ejemplos de lo otro. Creo que no deja de ser fascinante que después de tantos siglos de Estado, de sociedad patriarcal y de capitalismo, sin embargo la lógica de la solidaridad y del apoyo mutuo no haya muerto, y esto quiere decir que hay motivos para la esperanza, que prefiero volcar en la gente común antes que en nosotros mismos, porque igual el tipo de procesos mentales, a menudo muy barrocos y difíciles de entender, en los que estamos inmersos, nos incapacitan para ser completamente abiertos, serenos, alegres en materias como estas, aunque acabo de mencionar un término, lo de la alegría, que admito que es conflictivo, ¿no? Porque por un lado tenemos que ser alegres y al mismo tiempo no nos queda más remedio que ser inequívocamente mustios ante lo que nos viene por delante, ¿no? La combinación de estos dos elementos admito que no es sencilla, pero no nos queda más remedio que procurarla.